Buenas familia, bueno, lo primero de todo es que mi intención de ponerme morena y salir de este confinamiento negra como el carbón se ha venido abajo, porque no me acompaña el tiempo. O hace frío y se nubla o llueve. Bueno, la semana pasada sí que es verdad que estuve cogiendo solete, pero esta semana no va conmigo. Pero bueno, aparte de esto, vamos a intentar centrarnos en motivarnos a hacer vídeos y contaros experiencias e historias como quiero hacer hoy. Hoy me apetecía un montón contaros una especie como de historia así de miedo o paranormal o así rara. Es que no sabría cómo la podríais catalogar y tampoco va a ser una historia solo porque sinceramente pues no da para una historia, o sea, da para bastantes más. Porque con una como que se quedaría el vídeo muy pobre, muy insulso y muy corto y no sé. Entonces os voy a contar ciertas cosas que me han pasado. Sí que es verdad que hay otras que recuerdo así como que sí, que me han pasado raras, pero no llegan a ser, no sé, no llego a recordarlas todas. Y no quiero contaros una cosa que no tenga yo muy clara que fue realmente así, o que no lo recuerde realmente bien como para contarla en condiciones. Entonces voy a ceñirme en estas que me acuerdo, vamos, a la perfección. Bueno, pues resulta que cuando yo tenía 12-13 años, ¿vale? Yo empecé a ir muchísimo, unos años antes empecé a ir muchísimo al pueblo. Y en el pueblo estábamos como repartidos en tres grupos. Estaban, digamos, los mayores, los medianos y los pequeños. Yo, por mi edad, debía ir con los medianos, pero iba con los mayores, en el grupo en el que iban mis primos, y en el grupo que realmente mayores eran pues 2 años mayores que yo. Incluso había gente que tenía mi misma edad y también estaba en ese grupo, simplemente porque pues nuestra forma de ser era como más madura para los otros grupos. El de pequeño se te quedaba muy pequeño porque te sacaban bastantes años y estaban pues en el momento de jugar a otras cosas y tú estabas más en ese momento de tontería, de adolescencia, etcétera. Y el grupo de los medianos, la verdad es que eran gente de mi edad o de 2-3 años a lo mejor menos que yo, tampoco mucho más, pero no sé, será que yo como empecé a ir con los mayores y como me veía bien con los mayores y no tenía ningún problema con ellos en cuanto a, no sé, a la manera de pensar, a la manera de hacer las cosas, a la manera de tal, pues yo me sentía a gusto y yo iba con ellos. Hasta que llegó un momento en el que cambié, digamos, de grupo y fui con el de los medianos porque, bueno, salía con un chico que iba en ese grupo y entonces pues empecé a relacionarme más con ellos. Dicho esto, bueno, uno de nuestros amigos de ese grupo tenía un hermano más pequeño. Que claro, nosotros pues nos llevábamos bien entre todos los grupos, digamos, todos nos conocemos porque es un pueblo pequeñito, pero sí que es verdad que no tienes tanta relación, o sea, puedes tener una relación de cariño, de amistad y tal, pero no tanta relación así muy cercana con los de los otros grupos. Y más cuando con uno de esos grupos no ha sido. Entonces, pues nosotros teníamos cariño a los nanos más pequeños porque eran muchos hermanos de nuestros amigos, pero no había una relación. Pero ese verano sí que es verdad que yo con ellos pues me llevaba bien porque yo, claro, los veía como más pequeños y era como qué bonitos, qué monos y tal, y algunos pues son como familia así lejana, pero son familia. Y había un nano con el que yo me llevaba bastante bien, que tampoco es que hablásemos mucho, pero me parecía súper bonito y súper gracioso, y tuvo la gran mala suerte de que tuvieron sus padres un accidente de coche unos meses, creo que fue para Semana Santa, si no me equivoco, o una cosa así, y falleció. ¿Qué es lo que pasa? Era un crío, o sea, era un crío de 8 años, y la verdad es que era un crío súper querido por todos, porque de verdad era graciosísimo, era muy divertido, era muy buen niño, pero a mí me tocó bastante lo que pasó, no por nada, o sea, no por lo que había pasado en sí, porque bueno, es una cosa que no te la esperas, pero siempre es una posibilidad de la vida. Pero a mí me tocó bastante porque es verdad que la última vez que nosotros nos habíamos visto, que no sé, habían sido unos meses antes que yo había ido a alguna fiesta o algo había, que yo tenía fiesta en el colegio así varios días y me había ido al pueblo y ellos habían estado y habíamos coincidido. Pues me hizo una chorrada, una broma o no sé cómo fue, y yo me enfadé bastante porque me sentó mal.
Y me acuerdo que mis últimas palabras fueron en plan, pues es que eres tonto, o es que, no sé, algún insulto así de calentarme mucho y decir, mira. Entonces, cuando me enteré de lo que había sucedido, la verdad es que me costó muchísimo hacerme a la idea y me dolía bastante por la manera, digamos, en la que habías terminado. Porque si hubiésemos terminado con una conversación normal y corriente de venga, ya nos vemos en verano o cualquier tontería así, pues vale, pero a mí se me quedó como esa pequeña espinita clavada en el pecho. Y recuerdo que cuando me contaron lo que había pasado, esa misma noche a mí me costó muchísimo dormirme, pero muchísimo. Y de repente a mitad de la noche, y parecerá una chorrada, pero eran sobre las 3 de la mañana, esa hora tan maravillosa que dicen, no sé, que me da un poco de cague, recuerdo que me desperté. O sea, mi cuarto era, mi cama estaba así, la puerta la tenía a esta parte, en la parte de enfrente, tenía un armario aquí enfrente y luego aquí pues un escritorio y, bueno, y chorradas. Recuerdo perfectamente haberme despertado a las 3 de la mañana en plan sobresaltada, pero muy muy sobresaltada. Además estaba sola en casa porque mi madre trabajaba de noches y me tenía que quedar muchas noches sola. Entonces recuerdo cómo me levanté súper sobresaltada y me quedé así incorporada en la cama, sentada, y en ese momento vi perfectamente, claramente, a ese niño sentado a los pies de mi cama. Pero no sentado a los pies, o sea, sentado a los pies de mi cama como así, como si estuviese, como cuando viene tu madre a arroparte y se queda así un rato hablando contigo y está ahí en los pies de la cama. Pues de la misma manera, juro que lo vi, que además me quedé muy paralizada en ese momento, muy muy en shock. O sea, no sabía qué hacer porque igual en otro momento pues me hubiese escondido, no lo sé. Pero recuerdo que me quedé muy parada, muy muy parada, no dije nada ni hice nada. Y conforme pasaron a lo mejor 1 minuto, 2 como máximo, me tiré para atrás, hice así, me giré, me tapé y volví a dormir. Pero al día siguiente es que no se me olvidará nunca que me desperté con su cara y además es que la sigo viendo perfectamente sentado ahí a los pies de mi cama. Me produjo un malestar y, o sea, por una parte un malestar porque me dio miedo, pero por otra parte os juro que me dio paz. O sea, os juro que esa espinita que tenía clavada de decir, joder, qué mal hemos terminado y por qué, creo que fue además por un collar, no sé qué chorrada que habíamos discutido y que ya te digo, le había dicho eso, pues que era imbécil o que era tonto, que era, no sé, esas cosas de cuando eres una cría. Y recuerdo que me dio paz y me sentí mejor al día siguiente, me sentí mejor de decir, era como que hubiese venido a despedirse y a decirme, no pasa nada. Estamos totalmente bien y no hay ningún malentendido entre nosotros. No sé, fue raro, pero a la vez fue muy necesario. Otra de las cosas que me han pasado muchas veces han sido aquí en esta casa, porque esta casa, este piso es, bueno, era de mis abuelos y claro, yo le tengo mucho cariño porque lo conozco el piso desde que era una cría. Sí que es verdad que, bueno, ha cambiado muchísimo desde que yo me lo quedé, pero me acuerdo de que cuando yo era pequeña me encantaba venir aquí porque claro, mi padre vivía aquí, pero luego llegó un momento en el que se fue a vivir al pueblo y el piso pues se quedó cerrado. Y aún así yo tenía llaves para venir y echarle ojo y tal, pero me encantaba venir aquí porque me sentía como en paz. Me sentía como, si necesitaba relajarme, me venía aquí. Si necesitaba pensar, si necesitaba lo que fuese, me venía aquí. O sea, me relajaba. Pero hay un punto de la casa donde a mí me trae mucha más calma y mucha más paz, aunque pasaban cosas muy raras. Cuando mi padre vivía aquí, antes de que se fuese a vivir al pueblo, yo pasaba fines de semana con él. Sí que es verdad que mis padres, pese a tener mi padre la custodia mía, digamos, un fin de cada 15 días, mis padres nos han llevado mal y como encima vivimos cerca, pues siempre me pasaba, mi padre me recogía entre semana, o sea, no era solo el fin de semana que me tocaba, yo venía prácticamente cuando quería y cuando me apetecía. Entonces, muchas de las veces que me venía a casa de mi padre, recuerdo venir por la tarde después del colegio, quedarme aquí en el comedor, merendar y tal,
Y luego, si estaba mi padre o si no estaba, casi siempre solía ser cuando mi padre no estaba, me encantaba meterme en una de las habitaciones que hay en la casa, que en ese momento era la salita. Mi padre la tenía puesta como la salita, que es de la misma manera prácticamente que lo tenía antes, cuando yo, o sea, desde que yo nací, porque antes cuando vivía con sus padres estaba la salita en otra habitación, pues desde entonces la tenía en esa habitación. Entonces yo estaba acostumbrada a que esa fuese la salita siempre. Entonces yo me iba ahí, me encantaba porque mi padre tenía un tocadiscos y no es que me pusiese música, pero teníamos cuentos, en plan, pues me acuerdo, estaba el de los tres cerditos, el de los cabritillos y el lobo, y todos ese tipo de cuentos. Pues mi padre los tenía en plan vinilo. Y entonces yo me los ponía en el tocadiscos y me ponía a escucharlos. Me sentaba en uno de los sillones y estaba ahí súper tranquila. Era entrar en esa habitación y es que me entraba paz. Me entraba, pues eso, mucha tranquilidad. Me sentía como arropada. Y me sentía muchas... También es verdad que en muchas ocasiones... ¡Hostia, qué susto! Se ha cerrado una puerta. Joder. En muchas ocasiones... me sentía como observada, que eso es la única cosa que me daba un poquito como de mal rollo a veces, porque era como, tú entrabas ahí y yo me sentía muy a gusto y muy en paz y muy guay y muy relajada, pero había veces que decía, joder, que me da un poco de mal rollito, y me sentía un poco como observada, como intimidada, pero me gustaba, siempre mi plan era ese. Sí que es verdad que había veces que me daba un poco de mal rollo porque había ocasiones en las que el tocadiscos no funcionaba, cosa que de normal siempre funcionaba, pues había algún que otro día en el que de repente me daba problemas, de repente a lo mejor ahí habían unas ventanas así de estas, o sea, abatibles, unas ventanas de estas de madera hace tropecientos mil años que se abren así, o sea, que tú las abres hacia adentro. Y, bueno, no, hacia afuera, sí. Y había muchas veces en las que empezaban a dar portazo sin haber un aire así muy impresionante, muy fuerte, muy que digas, joder, es que es normal, como ha pasado ahora con la puerta. Normal. Bueno, pues un poco no normal por estar yo hablando de estas cosas, pero normal. Pues había veces que daban como portazo sin hacer así muchísimo aire. Y a mí pues me daba un poquito de mal rollo. Esa habitación además, cuando a veces dejaba algo en la habitación, me daba cuenta de que en otras ocasiones, cuando volvía a ir a la habitación a cogerlo, que solían ser pues chorraditas, yo era muy de muñequitos de estos pequeñitos que los coleccionaba y me los guardaba y tal, y jugaba con ellos y todo eso, pues me acuerdo de dejarlos en esa habitación y que luego... no estaban, no los encontraba por ningún sitio y a lo mejor llegaba un momento en el que estaba ya hartísima de buscarlos, dejaba de buscarlos y no los buscaba tampoco en otras habitaciones porque sabía perfectamente que los había dejado ahí, pero no aparecían. Y a lo mejor al día siguiente o a los 2 días cuando volvían a estar en esa habitación. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa habitación? Pues que en esa habitación, que es lo que os contaba antes, cuando mis abuelos vivían, lo que era la salita estaba en otra habitación. Y cuando mi padre vivía con mi abuela, porque mi abuelo se murió de un accidente, mi abuela luego tuvo cáncer y estuvo muchos años mala. Entonces le prepararon esa habitación, la que para mí luego era la salita, para que mi abuela pues durmiese ahí, lo tuviesen todo más a mano, la cuidaban ahí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo creo que la importancia de esa habitación o lo que tiene esa habitación es que mi abuela falleció allí. Yo no llegué a conocerla, entonces yo nunca había pensado, bueno, pues igual es que estamos como ligadas, un poco como unidas, porque ella de los nietos o sea, conoció a todos menos a mi prima, la penúltima, y a mí que fui la última. De todos los demás conocí a mi prima, de las chicas, la mayor, y a todos los chicos. Entonces yo podría entender que tuviese una conexión con mi prima, pero conmigo pues no, porque realmente yo nací 2 años después de que ella se muriese. Entonces era como un poco raro, pero de verdad que siempre me he sentido como ligada a esa habitación. Nunca me han pasado cosas raras, o sea, cosas malas, de sentirme mal ahí, ni de sentirme con miedo. Sí que ha habido veces en las que me he sentido de verdad como si estuviesen observándome, pero no observándome a mal, de voy a hacerte algo, sino observándome como con cariño y observándome como
como con orgullo incluso. Así que, no sé, igual nos parece algo raro, pero para mí fue súper raro. O sea, sí, bueno, sigue siendo súper raro. Es una habitación que yo sigo teniendo ahí, que a día de hoy es la habitación de los juguetes o del armario, con el, no sé, con un poco el almacén de ropa o de cosas, pero la estamos arreglando para convertirla en un cuarto, en una habitación. Y me encantaría acabar con esa habitación como cuarto de grabación, pero por ahora, mientras no se pueda, pues va a seguir estando así. Pero de verdad que es una habitación que solo con entrar yo noto paz. No sé por qué, pero noto paz. Otra de las cosas raras que me pasa en esta casa, aparte de que ya no me pasa tanto, pero cuando la casa se quedó como cerrada y mi padre se fue a vivir al pueblo, yo venía muchísimo a limpiar, venía a pasarle pues un ojo a la casa, a ver cómo estaba, pues como tenía también aquí muchas cosas mías de cuando era pequeña y todo eso, pues a echarle un ojo, a mirarlas, a sacar, no sé, yo soy muy nostálgica de esas cosas. Y una de las cosas que me pasaba en esos momentos, que venía yo sola y que la verdad es que venía bastante triste, porque, bueno, no estaba pasando una buena situación familiar, pues en esos momentos sí que había a veces, no sé si era por llamar mi atención, o había muchas veces en las que fallaban las bombillas, cosa que yo llevo años ahora aquí viviendo y a mí solo me fallan las bombillas cuando me están diciendo hola, que me estoy muriendo, y cojo, cambio la bombilla y ya está. Pero es que en esas ocasiones fallaba la bombilla de llegar a un cuarto al que fuese, encender la luz, empezar a como parpadear y decir tú, bueno, es que se está acabando. Ir a quitar la bombilla y poner una nueva, y recalco, nueva recién comprada, y volver a hacer lo mismo. Y luego a lo mejor al día siguiente no funcionar para nada, o sea, ni siquiera parpadear, y luego al otro funcionar perfectamente. O sea, eran cosas como muy raras. Pero ya os digo, yo a día de hoy lo único que me da mal rollo en algunas ocasiones es estar aquí en el sofá tumbada. Yo tengo aquí el sofá y allí tengo el pasillo, o sea, la entrada y el pasillo. Entonces, hay alguna que otra ocasión en la que de verdad me siento acojonadísima, que es cuando a lo mejor estoy aquí tumbada en el... Ya está, si no pasa, revienta este perro. Bueno, además va la cosa sobre él. Estoy a lo mejor aquí tumbada en el sofá y tengo a Gary pues por aquí pululando como hace él siempre, y de repente hace así y se queda fijo mirando hacia el pasillo. Y a lo mejor le dices, claro, de cachondeo, ¿qué hay, Gary? ¿Qué hay en el pasillo? Y él así. Pero vamos, que ni parpadea. Y de repente coges y le dices, ven, vamos a verlo. Y no quiere ir. Hay momentos en los que no quiere ir. Hay otras veces que sí, hay otras veces que no hay ningún problema. Pero hay momentos en los que no le da la gana ir, pero para nada. Pero bueno, oye, yo por ahora estoy muy tranquila en esta casa. Espero que no me pase nada después de contar esto. Otra de las historias así que me han pasado, pero no han sido aquí en mi casa, sino que han sido en otros sitios, era en la casa de los que son los bisabuelos de mi hijo, ¿vale? Los abuelos de su padre. Pues nosotros cuando salíamos juntos, no estaba Dani ni por asomo en nuestras vidas ni en nuestros pensamientos, nosotros éramos novios, sí que es verdad que ya vivíamos juntos. Muchas de las veces que íbamos pues a ver a sus abuelos donde ellos viven aquí, que viven en Alcácer, pues íbamos allí a su casa, y me acuerdo que mi cuñada siempre desde el primer momento me dijo, es que a mí me da mucho miedo la casa de mis abuelos. Y yo, claro, me hacía mucha gracia porque ella es muy miedosa, entonces pensaba, bueno, pues una de sus neuras de estas de miedo que tiene y ya está, no pasa nada. Pero recuerdo que era algo grave, porque la primera vez o de las primeras veces que fuimos allí y nos íbamos a quedar a dormir, me dijo, no, yo voy a dormir con vosotros. Y claro, yo pensé, a ver, que aquí hay mucha familiaridad y mucho amor, pero coño, o sea, lo normal es que tú duermas con tu pareja sola y que tu cuñada duerma en otra cama, porque además ella iba con su hijo. Entonces yo decía, pero... ¿esto va en serio? Sí, yo sola no duermo, ¿por qué no? Porque me da mucho miedo, porque tal, porque se escuchan pasos, porque se escuchan ruidos, porque... Y yo dije, bueno, vale. Me acuerdo que la primera vez yo estaba, bueno, aparte de que yo no suelo ser muy miedosa para estas cosas, yo pensé, bueno, chica, vale, no es para tanto. Total, que le dije que sí, que no había problema, y acabó durmiendo con nosotros. Recuerdo perfectamente esa noche, como nos pasamos toda la noche escuchando pasos en la parte de arriba. Que a ver, que cualquier persona dirá, bueno, pues es normal, porque además eso era una casa de estas
tipo planta baja, que son casas de estas antiguas, que pues por la parte de arriba, es que en la parte de arriba no hay nada, ¿sabes? Nada. Y hay gente que te dice, bueno, pues igual es que hay animalitos, ratitas y cosas así, y pasan por ahí, tú escuchas ahí. A ver, que yo he estado en casas en las que habían ratitas y he escuchado el clic, 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 clic de las ratitas, pero no los, ¿sabes? Los pasos estos de una persona por ahí. Os juro que se escuchaban los pasos, pero tal cual, 100%. Bueno, al día siguiente yo me acuerdo que me preguntó mi cuñada, ¿lo estuviste escuchando anoche? Y yo, sí. Te tengo que dar la razón, escuchaba pasos en una parte de arriba que no existe y que no se deberían escuchar pasos, porque ahí realmente no hay nada para que alguien vaya caminando, aparte de que no debe haber nadie caminando. Me acuerdo esa mañana que después de estar comentando todo esto, nos fuimos a lo que es la cocina, que es cocina-comedor, pues nos fuimos allí a desayunar y me acuerdo que yo me volví loca, pero literalmente loca, buscando el Nesquik. Oye, de verdad, pero ¿y hay Nesquik? Pero es que yo no encuentro el Nesquik, sí tiene que estar ahí. No, no está, pues en la alacena, pues no, no está. Bueno, todos los armarios abrimos, todos los armarios de la cocina, todos. O sea, no se quedó ni un armario sin abrir, todos los abrimos porque buscábamos como locos el Nesquik y no estaba en ningún sitio. Me acuerdo que acabé desayunando, no me acuerdo el qué, no sé si fue zumo, creo que fue zumo, porque no había manera de encontrarlo. Total, que cuando luego a las horas, sé que nos fuimos a dar una vuelta, a almorzar por ahí y tal, y cuando volvimos, que era más o menos casi la hora de comer, que ya estaban sus abuelos en casa, entonces con todas las risas y tal, fuimos y le dijimos, joder, es que no nos habéis dejado para desayunar, no había Nesquik, no sé qué. Y su abuela se nos quedó así y dice, ¿cómo que no? La cena está el Nesquik. Y nosotros, que no hemos sacado todo. Es que no había nada, ni rastro del Nesquik en ningún sitio. Pues abrieron la alacena y el Nesquik estaba ahí. Pero en primera fila, o sea, y de verdad, juro y prometo que lo miramos todo. Y no estaba, es que era imposible. Pero apareció. No me digáis cómo ni nada. A partir de ahí, la verdad es que a mí me dio un poquito de canguele la casa. Cuando iba al cuarto de baño, iba en plan de... salgo ya. O sea, meo, pero ipso facto. Y me moría ahí dentro. Pero, oye, no sé, solo eran cosas que pasaban la gran mayoría de las veces cuando estábamos nosotros solos. Cuando estaban sus abuelos no solían pasar. Y tampoco le vemos... no sé, un poco de relación con algo, porque creo que no tiene ninguna historia esa casa y no sé, no debería haber nadie por ahí. Pero bueno, nos pasaba. Ya os digo que hasta hace nada, yo que sigo hablando con mi cuñada, ella sigue teniendo miedo, no se ha querido quedar allí a dormir nunca. Cuando sus abuelos se iban, era en plan de, ¿te dejamos la casa? No, o sea, ella no quería quedarse sola allí, jamás de los jamases, con gente aún, pero sola imposible. O sea, imaginaros hasta dónde llega la cosa. Pero bueno, esto es todo por ahora lo que os voy a contar, porque tengo alguna que otra historieta más, pero no voy a hacer más largo el vídeo, que está siendo demasiado largo. Espero que os hayan parecido interesantes. Si os han gustado, un like. Si no os han gustado, a los leones. Cualquier cosa que queráis contarme, acordaros por aquí abajo por comentarios, o si no por redes sociales. Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Estoy sobre todo por Instagram. Muchas gracias por seguirme por aquí, darle a suscribir si os ha gustado el canal. Y nada, de verdad, espero que no seáis de esas personas que estas cosas le dan miedo, porque, no sé, yo creo que al final son cosas normales de la vida. Y aunque sean un poco impactantes a veces, pues siempre que sean así como anécdotas en las que no has sufrido, ni te ha pasado nada, ni te hayan intentado hacer daño, que creo que también lo hay, pues está bien. Así que nada, un besazo enorme y hasta luego.